Vamos ahora, yo y los próximos ponentes, vamos a detallar ya aspectos técnicos de cada una de las vacunas que conforman el calendario nacional y también el calendario particular. En mi tema vamos a tocar lo que es la vacuna meningococo, la vacuna contra la hepatitis A y la vacuna de difteria, tétanos y tosferina celular que colocamos a las gestantes. Y en la siguiente ponencia lo que es la vacuna antirrábica y las vacunas contra COVID-19 que se están administrando a nivel nacional. Entonces, lo que es la vacunación contra el meningococo, contra la enfermedad meningocócica, sabemos que esta vacuna no está dentro del calendario nacional, pero que sí pueden disponer las personas en el calendario particular, ¿no? Entonces, vamos a resolver unas dudas que quizás nos puedan consultar los padres sobre qué consiste esta vacuna, por qué es importante colocarle, qué necesidad hay de colocarle, ¿no? Y podamos resolver sus dudas. Tenemos que a nivel de las Américas, sí hemos tenido casos de enfermedad meningocócica en los últimos años, siendo en Perú, tanto en Lima como en Arequipa, donde hemos tenido los casos de enfermedad meningococo reportadas. En el caso de Arequipa, en el Hospital Honorio Delgado, y en el caso de Lima, en emergencias pediátricas y en el Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Qué es la enfermedad meningocócica, ¿no? La enfermedad meningocócica es una infección transmitida por la bacteria de Neisseria meningitidis, también conocida como meningococo. Hay varios serotipos que pueden causar esta enfermedad. Los más frecuentes son los serotipos tipo A, B, C, W, Y. En estos casos, no hay una vacuna que integre todos estos 5 serotipos. Hay una vacuna que sí es contra meningococo tipo B, hay una vacuna que es contra meningococo tipo C, y hay una vacuna que es conjugada entre la A, C, W y Y. Entonces, tenemos que ver cuál es la presentación que le están colocando en el establecimiento privado, porque puede ser que tengan disponible todos estos serotipos o puede ser que solo tengan disponible uno de ellos. Aunque es muy poco frecuente que se presente una enfermedad meningocócica, esta se transmite a través de la bacteria que está en la nariz y en la garganta de la persona, y al momento de toser, estornudar, puede esparcir, ¿no?, por las gotitas de fluyé la bacteria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que mayormente nosotros detectamos en una persona que tiene meningococo? Uno de ellos es la fiebre, hay una erupción cutánea también, se puede la persona llegar a tener sepsis, una infección generalizada o una septicemia, ¿no? Puede conllevar a neumonías, artritis, otras infecciones, y esto sobre todo se da de una manera muy rápida. La infección por meningococo, en las primeras horas nada más la persona llega a complicarse y a tener sepsis, avanza muy rápido. Por eso es que muchas de las personas muchas de las personas que contraen meningococo tienen un alto índice de mortalidad por meningococo. En el caso de cuáles son las situaciones específicas en las cuales se recomienda la vacuna de meningococo, son a personas que tienen un mayor riesgo de sufrir esta enfermedad, la enfermedad meningocócica invasora. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que tengan algún problema en su sistema inmunológico, tengan alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria, o que previamente hayan padecido la enfermedad meningocócica, también ellos pueden volver a contraerla. En caso de cuando hay brotes, ¿no? Hay brotes de esta enfermedad, también es necesario que las autoridades consideren lo que es la vacunación para evitar la expansión del brote. Entonces, la meningitis por meningococo, ¿qué es? Es una enfermedad grave que provoca la inflamación de las membranas que recubren el cerebro. En el caso de las personas con enfermedad de meningitis por meningococo, se puede causar la muerte entre las primeras 24 a 48 horas de aparición de los síntomas, y 50% de los casos no tratados llegan a ser mortales. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que entre el 10 a 20% de la población es portadora de esta bacteria,
y los que mayormente son los portadores son los adolescentes y los adultos jóvenes. Por eso que en muchos de los calendarios internacionales que hemos visto, incluyen la vacunación de meningococo también a los adolescentes a los 11 años de edad, con una dosis única. ¿Cuáles son las vacunas de meningococo que están disponibles en el mercado nacional, ¿no? Que puede ser que encuentren en los establecimientos privados? La vacuna de serotipo tipo B, que es la que dice Bet0, es la única que está disponible de tipo B, meningococo tipo B, y las vacunas conjugadas que contienen meningococo con las cepas A, C, Y y W, son las vacunas Menveo, Menacta. Menacta es la que más se encuentra a nivel nacional, pero también pueden encontrar estas otras presentaciones. Vamos a hablar una de ellas, primero que es la presentación de meningococo tipo B. ¿Cómo es esta presentación? Es una vacuna inyectable, viene en una jeringa precargada. En el caso de la dosis, es una dosis de 0.5. Su composición son a través de proteínas recombinantes, ¿no? Que se ha formulado esta vacuna. Es una suspensión ligeramente blanquecina que ustedes van a visualizar. ¿Cuál es la posología en la cual se recomienda la vacuna meningococo tipo B? La edad de la primera dosis suele ser en los lactantes de riesgo, sobre todo, entre los 2 y 5 meses de edad, ¿no? Puede ser una inmunización primaria de 3 dosis de 0.5 cada una o de 2 dosis de 0.51 dosis cada una de ellas. El intervalo entre cada una de las dosis, cuando es un esquema de 3 dosis, no debe ser menos de un mes, y cuando son 2 dosis, no debe ser menos de 2 meses. La dosis de refuerzo, ¿cuándo se da? Entre los 12 y 15 meses de edad, con un intervalo de 6 meses desde el esquema primario. En el caso de que la vacunación de meningococo B se dé en lactantes de 6 a 11 meses de edad, solo ellos reciben 2 dosis, ¿no? Con un periodo de 2 meses entre dosis y dosis, y se da un refuerzo a por lo menos 2 meses después de la prima vacunación del esquema primario. A los 12 meses, o sea, al año de edad y 2 años de edad, también el esquema es de 2 dosis, si es que el niño tiene este rango de edad cuando recién va a recibir su vacuna meningococo. Un esquema de 2 dosis con 2 meses entre la primera y la segunda dosis, y puede recibir un refuerzo, ¿no? Entre 1 año a 2 años desde el esquema inicial. En niños que tienen 2 años a 10 años de edad, y los adolescentes de 11 años de edad y adultos pueden recibir un esquema de 2 dosis de 0.5 cada una, con no menos de 1 mes entre la primera y la segunda dosis, y debe ser considerado dosis de refuerzo solamente en el caso que los individuos tengan algún riesgo de exposición a enfermedad meningocócica o tengan alguna condición previa de inmunosupresión. En el caso de la vacuna de meningococo tipo B, no está recomendado en personas que tengan más de 50 años de edad, solo hasta los 49 años de edad. La forma de administración es una vacuna intramuscular profunda en el músculo deltoideo, ¿no? Para personas de 1 año o más, y en el muslo, en el tercio medio del vasto externo, en el caso de las personas menores de 1 año de edad. No debe almacenarse, no debe administrarse esa vacuna por ningún motivo de manera intravenosa, ni subcutánea, ni intradérmica, y no se debe mezclar en otra jeringa con otras vacunas. Debe ser intramuscular profunda. En el caso de cuando se almacene, como la pentavalente, ustedes notan que cuando está almacenada se ve como un depósito blanquecino. Hay que homogenizar la suspensión al momento de ser precargada para ya inyectarla, ¿no? Antes de inyectarla hay que homogeneizar la suspensión. En el caso sí es que al momento de homogeneizar ustedes notan que hay alguna partícula extraña en la suspensión, o esta tiene otro cambio de color, ¿no? Al color blanquecino normal, no debe utilizarse el producto. El uso con otras vacunas puede utilizarse simultáneamente con cualquiera otra de las vacunas, con las vacunas que tengan componentes de difteria,
de tétanos, de tosferina, de hemófilus, de polio inactivada, de hepatitis B, de neumococo, de sarampión. Con cualquiera de las vacunas no hay ningún problema en su interacción. Los estudios han visto que la vacuna de meningococo tipo B, que no tiene ninguna trascendencia en que sea administrada en la misma fecha con otra vacuna o con otro periodo de tiempo con otra vacuna. No hay un periodo mínimo que deba respetarse. Lo ideal es que no se aplace si es que la persona realmente necesita esta vacunación. ¿Cuáles son las advertencias y precauciones, sí, para tener en cuenta? La persona que va a recibir la vacuna de meningococo tipo B no debe estar con una infección grave o con fiebres muy altas, sino en ese caso sí va a ser necesario posponer la vacunación. Si está con un resfriado común, no es necesario aplazarlo, ¿no? En ese caso sí se puede vacunar. Si la persona tiene algún tratamiento con anticoagulantes, también debe considerarse que lo reciba cuando esté en una mejor condición, ¿no? En el cual no esté tan anticoagulado. Si es que está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo corticoides en dosis altas y prolongadas, colizumab, eso también podría condicionar a que la persona, incluso habiendo sido vacunada, tenga un mayor riesgo de tener enfermedad invasiva por la bacteria de meningococo. Entonces, hay que tratar de que se administre esa vacuna cuando esta persona no esté recibiendo esos tratamientos inmunosupresores. Si es que el bebé que va a recibir la vacuna meningococo fue prematuro, o sea, un prematuro extremo, menos de 28 semanas, en ese caso hay que vigilar al bebé después de la vacunación de meningococo. No está contraindicado, pero que sí hay que vigilar las reacciones que pueda tener, porque en los estudios sí se vio que los prematuros de menos de 28 semanas solían tener un mayor índice de dificultades respiratorias en los días posteriores después a la aplicación de la vacuna de meningococo tipo B. Algo así como una apnea tenían. Entonces hay que vigilar eso, hay que monitorizarlos. Y si es que la persona es alérgico a la canamicina, también está contraindicado porque es uno de los excipientes que están dentro de la formulación de esta vacuna. En el caso de las reacciones presentadas, mayormente las reacciones son las cotidianas, ¿no? Muy frecuentemente el malestar general, que en los niños se manifiesta con un llanto, porque tienen dolor. Muy poco frecuentes se ven lo que son convulsiones, incluyendo convulsiones febriles. Es muy poco frecuente que se vean en los niños, en los lactantes. También puede haber episodios como se le ve una palidez, ¿no? Una ligera palidez, puedan tener algunos diarreas, un poco de vómitos también, eczema también, aunque es poco frecuente, pero pueden tener un pequeño eczema en la zona de aplicación. Puede ser que haya una erupción, lo que sí es frecuente es ver una erupción en los niños pocos días después de la aplicación de la vacuna, es una erupción como un exantema, unos puntitos rojitos cercanos a la zona de aplicación. También suele haber un poco de artralgias, ¿no? Dolores articulares, bueno, que en los niños sobre todo se puede manifestar con el llanto, ¿no? Están con malestar. También es frecuente la fiebre, ¿no? Que tengan temperaturas mayores de 38 grados, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que suelen indicarles es antipiréticos, ¿no? Y los cuidados, con cuidados postvacunales que incluyan medios físicos. Otro tipo de reacciones que se han visto, pero ya en los adolescentes y en los adultos, es que manifiestan cefalea, ¿no? En algunos casos en los adolescentes, síncope, pero que es algo que se observa mucho en los adolescentes con cualquier vacuna, ¿no? Que es una respuesta vasovagal a la inyección por el temor, los nervios de ser vacunado. También es frecuente en este rango de edad las náuseas, mialgias, artralgias, el dolor en la zona de aplicación.
El otro tipo de vacuna meningococo que tenemos presente es la vacuna que contiene, es una vacuna polisacárida, ¿no? Que contiene los grupos A, C, Y W. En esos casos es una vacuna que también viene, la presentación es un polvo, un soluto y un solvente que hay que reconstituirlo y aplicarlo a la persona después de la reconstitución, ¿no? El polvo es ligeramente blanquecino y el disolvente es incoloro. En el caso de la posología, para la primovacunación con la vacuna meningococo polisacárida, tenemos que los lactantes hasta las 6, desde las 6 semanas hasta antes de los 6 meses de edad, se les administra 2 dosis, cada una de 0,5 mililitros con un intervalo de 2 meses entre dosis. Los lactantes desde los 6 meses de edad hasta los niños, adolescentes y adultos es una sola dosis de 0,5 mililitros. Entonces, esa es la primovacunación. Entonces, si me viene un niño que tiene 4 meses de edad, el esquema que le voy a indicar es 2 dosis. La primera dosis a los 4 meses de edad, la segunda dosis a los 6 meses de edad. Si me viene una persona que es un adolescente de 10, 11 años de edad, ya solamente será el esquema de una dosis de 0,5. Pero después de eso podemos hablar de todas maneras de refuerzos. En el caso de los que son los refuerzos, se ha visto que con las vacunas polisacáridas de meningococo, la persistencia de anticuerpos se da hasta por 10 años después de la primovacunación. Pero después de completar el caso de las personas que tienen 12 meses a más y que tienen un alto riesgo de contraer meningococo, puede ser administradas dosis de refuerzo dependiendo de la evaluación médica sobre todo, ¿no? Pero el intervalo mínimo que debe haber entre la primovacunación y la dosis de refuerzo es al menos 2 meses. ¿En quiénes más se puede indicar esto? En personas que quizás han tenido una esplenectomía, por ejemplo, personas que los han esplenectomizado, que es una de las indicaciones también de la vacuna meningococo, les han retirado el vaso por una disfunción orgánica o porque han tenido un accidente, un proceso traumático a nivel del vaso y han tenido que extraerlo. En el caso de ellos está indicado esta vacunación de meningococo. El esquema de meningococo justamente nos habla de la composición de las vacunas polisacáridas. El intervalo, como vemos acá, hay dos presentaciones, ¿no? Que es desde España, ¿no? En el caso de España, ellos tienen dos tipos de presentación de vacuna meningococo polisacárida, que es Nimeritz y Membeo. En el caso de Nimeritz, vemos de acuerdo al rango de edad en el cual vamos a iniciar el calendario de vacunación. Si tiene 6 semanas a 5 meses de edad, 2 dosis, con 2 meses de diferencia entre la primera y la segunda dosis y un refuerzo al año de edad. Las 6 a 11 meses, una dosis con su refuerzo, y si tiene más de un año, una dosis y ya no requiere refuerzo. Si es Membeo, se aplica solo una dosis a partir de los 2 años de edad, una dosis única sin refuerzo. ¿Cuál es la forma de administración de esta vacuna meningococo polisacárida? Es la forma inyectable intramuscular, ya sea en la zona deltoidea o en la zona del muslo, de acuerdo a la edad de la persona. ¿Cuáles son las recomendaciones después de su reconstitución? Que la vacuna debe administrarse rápidamente, no se debe retrasar. Apenas se reconstituye, debe ser administrado. Aunque se ha demostrado que a temperaturas de 30 grados centígrados puede mantenerse estable por 8 horas, no se recomienda tampoco que aplacemos más de 8 horas de su reconstitución. Las precauciones, el rango de cadena de frío de +2 a +8 grados, no se debe congelar esta vacuna y es fotosensible, hay que protegerla de los rayos del sol para que no se vaya a disminuir la eficacia de esta vacuna, ¿no? En el caso de vacunas precargadas, hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Le he puesto esta pequeña parte del inserto de la vacuna, porque muchas veces el diluyente, en caso de jeringas precargadas, el diluyente ya viene dentro de la jeringa. Si ustedes no van a encontrar un frasquito de solvente y un frasquito de soluto.
sino dentro de la jeringa ya va a estar incluido el diluyente. Tenemos que, y nos viene con dos agujas. Entonces, una de las agujas va a servir para introducir el diluyente dentro del frasco que contiene la vacuna, reconstituirlo, cargarlo, y la otra aguja para cambiar la aguja y colocar con una aguja nueva la aplicación a la persona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Algunas personas piensan que ya lo que está dentro de la jeringa ya es la vacuna y lo administran y no se percataron que hay otro frasco que contiene el soluto. Nunca hicieron la reconstitución y solo le colocaron diluyente a la persona. O sea, hay que estar atentos a eso. Cuando tengamos vacunas que vienen en una presentación de jeringa precargada, hay que ver si dentro de la presentación está un frasco, un vial, con un líquido, no, perdón, un soluto, un polvo. Esa es la vacuna que tiene que ser reconstituida con el solvente que está dentro de la jeringa precargada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interacción de esta vacuna? Se puede administrar simultáneamente con las vacunas de PT, de PTA, de virus papiloma humano, de hepatitis B, de polio inactivada. No hay ningún problema si se ha administrado concomitantemente con otras vacunas, ¿no? En el caso de la vacuna de meningococo polisacárida, tenemos que tener en cuenta también las reacciones que mayormente en ellos se ha visto, es que mayormente a veces pueden presentar náuseas, vómitos, elevación de la temperatura, diarreas, en algunos casos irritabilidad, dolor en la zona de inyección, inflamación en la zona de inyección también, un poco de malestar. Entonces, está dentro de las reacciones dentro de lo esperado. Algo fuera de lo común que podría estar no esperado es que a veces pueden presentar unas linfadenopatías, alguna inflamación en la zona de los ganglios linfáticos. Eso también puede ser observado, pero que está descrito dentro de las reacciones, ¿no? Y es importante, bueno, acá hay un pequeño resumen de la información que podemos nosotros brindarles, ¿no? A los padres, ¿no? Es una información menos técnica, no es un resumen de la información sobre la vacuna meningococo, que explica a quiénes pueden recibir, cómo se administra, cuáles son las reacciones que a veces pueden presentarse, para que los padres puedan tomar su decisión, ¿no? Si es que desean o no colocarle esta vacuna a sus hijos, o si es que ellos requieren porque tienen alguna condición de riesgo. En el caso de la vacuna contra la hepatitis A, tenemos que son pocos los países a nivel de la región de las Américas que tienen esta vacuna dentro de su vacunación de rutina, ¿no? Está en Estados Unidos, está en Argentina, en Chile, en Brasil, pero vemos que en México, en Perú, en Bolivia, no está dentro de nuestro calendario nacional, ¿no? ¿Cuáles son las presentaciones que están disponibles a nivel privado acá en el país? Son estas, ¿no? Tanto las presentaciones pediátricas como adultos, porque hay presentación de vacuna hepatitis A pediátrica y presentación adulta. Entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, Habits, ¿no? Tenemos Bacta y tenemos Avaxin. Vamos a ver un poco de las indicaciones de la que mayormente se encuentra, que es Avaxin, en el caso de los niños y en el caso de los adultos. Entonces tenemos que la dosis que contiene esta vacuna es una dosis de 0.5, no es una suspensión que ya viene una jeringa precargada, es una vacuna inactivada y se ve ligeramente blanquecina. En el caso de la posología, se recomienda para personas de al menos 16 años de edad en adelante la vacuna que es para adultos y la vacuna que es pediátrica a partir de 1 año de edad. La protección que se puede dar, mayormente se recomienda que con una sola dosis hay una protección inicial, que se alcanza un título de anticuerpos hasta 14 días después de la administración de la vacuna.
Si queremos que la protección sea a largo plazo, o sea, dure mucho más años, se recomienda la administración de una segunda dosis, una dosis de refuerzo, que de preferencia debe ser entre 6 meses a un año después de la administración de la primera dosis, máximo 36 meses después de la primera dosis. Se prevé que estos anticuerpos generados por la vacunación de hepatitis A duren por hasta más de 10 años con la segunda dosis, ¿no? ¿Cómo se administra? La administración es por vía intramuscular, no se debe administrar por vía endovenosa, ni intramuscular, ni intradérmica, ni subcutánea, es solo vía intramuscular. En tejido deltoideo, en el caso de personas adultas, en personas de un año más, es en el tejido deltoideo donde se coloca, porque recordemos que esta vacuna es a partir de un año de edad. En el caso excepcional de personas que tengan trombocitopenia o pacientes que tengan algún riesgo de hemorragia, da la posibilidad de administrarla de vía subcutánea, ¿no? Pero lo ideal es que sea intramuscular. La conservación es igual de +2 a +8 grados, no se congela y también hay que protegerlo del sol porque es fotosensible. Las advertencias y precauciones en el caso de esta vacuna, lo único que hay que tener en cuenta en el caso de esta vacuna es que rara vez se da una reacción anafiláctica posterior a la aplicación de esta vacuna, de vacuna de hepatitis A. Pero en el caso de adolescentes sí suele darse el síncope, que es muy distinto a una reacción anafiláctica. En el caso del síncope, la respuesta no compromete una respuesta sistémica, ¿no? La persona puede perder el conocimiento, pero no se ve otras manifestaciones como edemas, como una reacción vasovagal. Hay que saber diferenciarlo, ¿no? Pero que sí, normalmente sí lo que vemos es que a veces hay movimientos involuntarios y pensamos que están convulsionando, pero a veces son manifestaciones conversivas nada más. Entonces hay que tener en cuenta de que puede haber una de estas reacciones, sobre todo por el rango de edades a las que mayormente les colocan la vacuna de hepatitis A, mayormente le colocan a los adolescentes, entonces podemos observar estas reacciones y hay que saber diferenciarlas de lo que es un shock anafiláctico, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que más se han observado? Cefalea, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarreas, artralgias, fiebre, aunque leve, no es una fiebre tan alta, dolor en la zona de aplicación, inflamación en la zona de aplicación. La otra vacuna que más o menos ya hemos estado conversando, que es la vacuna DPT celular, que en el esquema nacional le colocamos a las gestantes, pero como ustedes han visto en esquemas internacionales, también se le está colocando a otras poblaciones de riesgo e incluso está dentro del calendario sustituyendo a la vacuna DT. ¿Es la vacuna de PTA? Es una vacuna que protege contra difteria, tétanos y tos ferina, ¿no? Y está indicada mayormente en las gestantes entre las 27 a 36 semanas para de esta manera proteger también a sus bebés. ¿Qué es la difteria? Es una enfermedad muy grave, ¿no? Que puede afectar al bebé en los primeros meses de vida. El tétanos es una enfermedad infecciosa que ataca a las mujeres que puedan contraer el tétanos durante alguna intervención. Y la tosferina es una enfermedad respiratoria que también se puede presentar en el bebé y que puede condicionar a que requiera de un apoyo ventilatorio para poder recuperarse. Estas las presentaciones que hay disponibles a nivel mundial, pero a nivel nacional solo tenemos disponible ahorita lo que es Boostrix, ¿no? Que es esta presentación que también está en el Ministerio de Salud. En el caso de Boostrix, que es la que vamos a conversar, que es la que está disponible tanto en MINSA como a nivel particular, la dosis es de 0.5. A nivel del MINSA tenemos esta presentación que viene en un vial, ¿no? Y hay que cargarlo en una jeringa. A nivel particular contamos también con esta presentación que ya viene en jeringa precargada, ¿no? Que es una suspensión ligeramente blanquecina. No me contesta todavía.
En el caso de la DPTA celular, la dosis que se recomienda es una dosis única de 0,5. Se puede administrar a partir de los 4 años de edad, ¿no? Para el caso de, como hemos visto en estos calendarios internacionales, que a partir de los 4 años ya empiezan a usar DPTA celular, pero en el caso nacional, solo DPTA celular se aplica en las gestantes, ¿no? ¿Cuál es la forma de administración de la vacuna de PTA celular? En la región deltoidea de manera intramuscular, su conservación es igual de 2 a 8 grados. Se ha visto que la vacuna a 21 grados centígrados puede mantenerse termoestable a temperatura ambiente, pero lo ideal es que lo mantengamos en los equipos de refrigeración. También hay que conservarlo, no tenerlo expuesto porque es fotosensible. Las contraindicaciones sería si es que la persona tiene alguna sensibilidad a algún componente de la vacuna o si ha hecho alguna reacción de hipersensibilidad a las vacunas de difteria, de tétanos, o sea que haya tenido algún antecedente de reacción severa con vacuna de difteria y tétanos. No las reacciones normales, lo esperado, sino reacciones fuera de lo esperado o que hayan pasado por un comité de SAVI y que no le hayan recomendado la vacuna de difteria y tétanos, tampoco no va a poder administrarse la vacuna de PTA celular. En el caso de la que la persona haya presentado una encefalopatía desconocida en los 7 días después de la aplicación de la vacuna de PTA a celular, debe considerarse que tal vez pueda ser que esta persona tenga alguna hipersensibilidad al componente de tosferina, ¿no? Entonces, estos casos hay que elevarlos al comité de SAVI, ¿no? Tampoco debe ser administrada en sujetos que hayan experimentado trombocitopenia, convulsiones, reacción de hipotonía, con vacunas anteriores de difteria, tétanos, ¿no? Si tienen este antecedente, no es recomendable tampoco colocarles ya la vacuna de PTA celular. Y en el caso de si ha recibido otras vacunas, indistintamente no hay ningún problema, no hay ninguna interacción. Si va a recibir otras vacunas, puede recibir en la misma fecha de aplicación la vacuna de influenza, la vacuna de hepatitis B, no hay ningún problema. Las advertencias sí tenemos que evitar colocarle a personas que en este momento estén cursando fiebre, sobre todo fiebres altas, demasiado alta, que tengan más de 40, ¿no? Si ha tenido algún colapso, alguna reacción con alguna otra vacuna, hay que observarlo, ¿no? Si ha tenido convulsiones, hay que tener mejor una evaluación médica previa a la aplicación de estas vacunas. ¿Cuáles son las principales reacciones observadas con la vacuna de PTA celular? Las reacciones poco manifestables son las reacciones anafilácticas, ¿no? También episodios de hipotonía, convulsiones, también no es muy frecuente. Urticaria, angioedema tampoco, astenia. Y en el caso de PTA celular, lo que sí se ha observado al menos es de que la reacción en las gestantes es menor que en la población que no es gestante, ¿no? O sea, las gestantes durante su embarazo, su sistema inmunológico se comporta distinto a la etapa en que no están gestando. Entonces se ha observado que tanto con DT, con DPTA, con influenza, muchas veces ellos toleran mucho mejor las vacunas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que esta persona hay que darle los cuidados postvacunales, pero no tengamos miedo de vacunarles. A veces ellos tienen miedo de recibir vacunas durante el embarazo porque piensan que pueden traer alguna consecuencia en la formación de su bebé. No, no es necesario de que ellas tengan este temor, ¿no? Hay que explicarles que por el contrario, ellos estarían protegiendo a sus bebés al momento de vacunarse, ¿no? Bien, muchas gracias, licenciada Ferreira, por este tercer tema. Entonces, tenemos preguntas. A ver, acá dice, vamos. Lo que sí les pediría, por favor, que tengan cuidado con el audio. Se está activando sin querer. Bien, entonces vamos. Melissa Villasante, buenas tardes. Mi pregunta es si es necesario la aspiración en las vacunas intramusculares. En realidad sí, es no solamente por las vacunas, sino con cualquier producto intramuscular,
sí es importante realizar la aspiración para corroborar que no estemos de manera endovenosa, ¿no? Y no estemos después aplicando el producto vía endovenosa porque la formulación del producto no está adecuada para que sea endovenosa. Podemos tener otro tipo de reacción, ¿no? Si es que la administramos inadecuadamente. María del Pilar Salazar nos dice, la vacuna meningococo, ¿a qué edad se puede colocar y qué reacciones tiene? En el caso de la vacuna meningococo, podemos administrar la vacuna meningococo tipo B a partir de los 2 meses de edad. Va a depender de la edad en la que colocas. Si tú vas a colocar a los 2 meses de edad, puedes poner un esquema de 3 dosis. Pero si vas a colocarlo a partir de los 6 meses de edad, se acorta el esquema a 2 dosis. Si ya te viene una persona como adolescente, y el esquema también es solo esquema único. Las reacciones mayormente esperadas puede ser un poco de fiebre, un poco de dolor en la zona de aplicación. Rara vez hace reacciones severas, pero como es una vacuna que le estás administrando a una persona y no tiene otro antecedente de esa vacuna, tienes que sí observar, porque puede ser que esta persona sí haga alguna de las reacciones fuera de lo común, ¿no? Puede ser que haga una trombocitopenia, una encefalitis. En esos casos tienes que sí mantener en seguimiento a la persona, ¿no? Sobre todo cuando van a las segundas dosis o a las dosis de refuerzo, preguntar antes de administrarle la nueva dosis, ¿cómo le fue con la dosis anterior? Para saber si estos presentaron alguna reacción fuera de lo común y saber si está en condiciones de recibir la siguiente dosis. Aquí, Verónica nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre la vacuna DPT acelular y la DPT celular? La diferencia es justamente en la formulación, ¿no? En la formulación, como ha sido esta vacuna acelular, quiere decir que ya no es la célula completa. Eso quiere decir que la reactogenicidad de esta vacuna va a ser inferior. ¿Por qué? Porque ya no tiene los componentes que podrían hacer que la persona haga alguna reacción más intensa. Esa es la principal diferencia. En la parte de producción de anticuerpos no va a haber una mayor diferencia. Ambas son capaces de generar el mismo título de anticuerpos, tanto la celular como acelular. Ninguna es mejor que la otra, pero sí es muy probable que las reacciones sean menores con la acelular. No quiere decir que con la celular no va a haber nada de reacciones, van a ser solo menores. Aquí, Miguel y Jonathan Pacheco. En la clínica donde yo trabajo tenemos la vacuna Bostrix, la que usted indicó, o sea, es la DTP A, Acelular. ajá, a celular, se puede utilizar normal en pacientes mayores de 18 años de ambos sexos o solo se tiene que aplicar a gestantes. Va a depender de la política de la clínica en la que tú trabajas, ¿no? En realidad sí se puede administrar, como les he presentado, Boostrit se puede aplicar desde los 4 años de edad en adelante, ¿no? Si es que la política del calendario del establecimiento donde tú trabajas incluye que la vacunación de difteria, tétanos, tosferina en adolescentes y adultos sea con Boostrit, se puede aplicar. Pero si ellos tienen otra vacuna destinada a este esquema de vacunación, otra vacuna que sea diftotetánica, entonces administrarás, ¿no? El esquema. Es como a nivel del ministerio. Yo puedo tener Boostrit en el establecimiento donde trabajo, pero por más que yo sé que lo puedo aplicar a una persona que tiene 10 años de edad o 15 años de edad, no le puedo aplicar porque el calendario del Ministerio de Salud indica que DPTA va a ser para gestantes. Y yo tengo otra vacuna, que es la DT, que le puedo aplicar a esta persona de 15 años de edad. Entonces, si el calendario de tu establecimiento, como es un establecimiento privado, es distinto al Ministerio de Salud que se rige por esta norma, entonces tú tienes que ver con tu empleador cuál es el esquema que ellos están manejando. Bien. Lady Manrique, buenas tardes, licenciada. La DPT en niños, ¿en qué mes o año se pone y cuántas dosis son? La DPT normal, ¿no? Que es el esquema regular del Ministerio de Salud, entiendo, es el refuerzo a los 18 meses y a los 4 años de edad. Es una dosis de 0.5 mililitros de vía intramuscular.
A ver, aquí, Danae Stephanie, vacuna neumococo solo es a los niños menores de 2 años y mayores de 60 años. ¿Y para las otras edades se puede vacunar de particular? Sí, en realidad la vacuna neumococo no está contraindicada de colocarle a otros grupos etarios, sino que por ver los grupos más de riesgo, los susceptibles a desarrollar complicaciones por neumonía, es que el ministerio ha priorizado ciertos grupos de riesgo. Pero no quiere decir que las otras personas estén contraindicados o van a sufrir algún daño al recibirlo, no. Si hay la posibilidad de colocarle, puede colocarle, ¿no? Dos preguntas más. Sharon Sosa, ¿cuánto tiempo de intervalo tiene que tener una gestante entre las dosis de DT y la DPTA? Si se coloca la última dosis de DT a las 28 semanas. Bueno, es que en realidad a las 28 semanas no deberías haberle colocado DT. Debería haber sido DPTA, que es entre las 27 a 36 semanas, y la siguiente dosis, que ya sería como DT, 2 meses después, que es el periodo entre una y otra, y la segunda dosis según el esquema nacional. Licenciada, buenos días. Tengo una consulta. La antineumocócica, después de la tercera dosis, que es a los 12 meses, ¿en qué otra etapa sería necesario ponerla? Como usted estaba comentando, creo que podría ser hasta antes de los 50 años. Si la persona tiene alguna otra condición o le aparece en los próximos años alguna condición de riesgo, por ejemplo, eso es en su niñez, ¿no? Pero quizás a los 20 años le detectan diabetes, ¿no? Entonces, en ese momento sí sería importante colocarle una dosis de vacuna neumococo por su Licenciada, condición de riesgo. solamente si presentar una condición de riesgo. Al menos para el esquema del Ministerio de Salud, sí, sería la posibilidad. Pero si la persona, decides por vía particular administrarle un refuerzo, no habría ningún problema. Estamos hablando de vacuna neumococo 13 valente, porque la vacuna 23 valente, que es la polisacárida, esa sí tiene la restricción de solo población de riesgo, población que pueda tener alguna condición especial de inmunodeficiencias o alguna patología en la cual sí requieren refuerzos cada 5 años. En el caso de 13 valente, sí es una dosis única cuando tenga alguno de estos grupos de riesgo. Ah, ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, licenciada Milagros. Entonces, tenemos una pregunta de Rosemary. ¿Las vacunas meningococo hepatitis A, DPTA, se puede administrar en el mismo día con otras vacunas o existe alguna contraindicación? No, no hay ningún problema porque son vacunas inactivadas, no hay ninguna interacción con otras vacunas, lo único que sí deben ser administradas en planos anatómicos distintos, ¿no? Y no en una misma jeringa, sino cada una en su propia jeringa. Perfecto, muchas Licenciada, gracias. disculpe, es que no sé dónde está la manito para levantar porque a mí no me parece. Para un recién nacido, ¿es necesario introducir toda la aguja? Creo que hay una distancia cuando es vacuna, reciben las vacunas por recién nacido, la hepatitis B y la tuberculosis meningia. Claro, en el caso de vacuna BCG, es una vacuna intradérmica, ¿no? Entonces, Ah, ahí la formación de la pápula te va a indicar que vas a estar en el plano intradérmico. ¿No? A veces no es necesario introducir toda la aguja para poder llegar al plano intradérmico. Recordemos que es el plano más superficial de la piel. En el caso de la vacuna de hepatitis B, es una vacuna intramuscular. Pero recordemos que la jeringa que usamos para la vacuna de hepatitis B no es la misma jeringa con la cual yo vacuno a un lactante a los 2 meses o a un adulto. La jeringa que voy a usar es la jeringa que es de 25 por 5 octavos. Esa jeringa, en la longitud de la aguja es mucho más pequeña. Entonces, cuando nosotros administremos esa vacuna, si el niño tiene una masa muscular muy pequeña, puede hacer un pequeño pliegue,
igual, de todas maneras, en 90 grados aplicar la vacuna. Pero si la masa muscular es lo normal, no es necesario que hagamos un pliegue, porque tenemos que administrarla de manera intramuscular. Y para administrarla de manera intramuscular debemos garantizar que sí lleguemos a la profundidad del músculo. Ok, licenciada, gracias. Gracias a ti, Milagros. Tenemos Almendra, ¿puedes habilitar tu micrófono? Y buenas tardes. Una consulta. Por ejemplo, si yo me he vacunado con la primera dosis contra la hepatitis B, luego el siguiente mes la segunda, pero la tercera ya no me coloco, ¿cuánto es el plazo máximo que podemos rescatar esta tercera dosis? ¿O cuánto tiempo tenemos que esperar para que se renueva nuevamente el esquema de vacunación en general con las demás vacunas? Porque debe haber un tiempo límite, pero ¿qué es? ¿De un año o menos de un año? En Gracias. el caso de hepatitis B, no hay un tiempo límite, pero sí es recomendable que cuando completes ya la tercera dosis te hagas un recuento de anticuerpos. Sobre todo si tienes alguna profesión que pueda exponerte al riesgo de contraerlo, como es el personal de salud. Otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de diftotetánica, sí tenemos un plazo, porque los estudios han visto que si solo te colocaste una dosis y no completaste tu esquema en el lapso del año posterior a esa primera dosis, hay que reiniciar el esquema, porque los títulos de anticuerpos sí no van a ser altos. Esa es la única, pero hepatitis B no. O sea, incluso hay personas que habiéndose aplazado, ¿no?, la vacunación de hepatitis B para la segunda o la tercera dosis más de un año, sí llegan a generar buen título de anticuerpos y están protegidos, pero va a depender de cada organismo. Por eso es importante mejor hacer el recuento de anticuerpos cuando ya se completó el esquema, esperar 2 meses después de que se completó el esquema y ahí hacer el recuento de anticuerpos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Licenciada Fiorella, tenemos aquí 2 preguntas más. ¿Las contestamos? Ya. María Adela Guainate nos dice, en relación a la vacuna DPTA, en el caso de gestantes, entiendo que son 3 dosis como la DT en adultos. ¿Es ello así? Porque se escucha en algunas gestantes que le colocaron 2 dosis durante la gestación y luego le colocaron una última después de dar a luz. No, quizás la gestante a lo que se refiere es que recibió 3 dosis de vacuna contra tétanos, porque mayormente ellos le refieren a la vacuna contra el tétano, le refieren así, ¿no? Pero hay que recordar que no es solo la vacuna contra el tétanos. En el caso de DT es diftotetánica, de difteria tétanos, y en el caso de DPTA es difteria tétanos tosferina celular. Entonces, quizás ellos se refieren a que yo recibí 3 vacunas contra el tétanos, ¿no? 2 en mi embarazo y una después de mi embarazo. Pero la vacuna DPTA solo es una dosis nada más, ¿no?, que es entre las 27 a 36 semanas. Las 3 fechas de aplicación, las 3 sesiones no deben ser con DPTA. Solamente la dosis que es administrada entre las 27 a 36 semanas. Excelente. Bueno, aquí los mismos participantes tienen sus dudas y se están aclarando entre ellos. Ese es un buen efecto, licenciada, de claridad que usted está haciendo en sus exposiciones. Una última pregunta de María del Pilar. La DT pediátrica, ¿cada cuánto tiempo se coloca en una dosis? Y la segunda pregunta es, ¿BPH se podrá colocar en niños? ¿Habría algún efecto? En el caso de DT pediátrica, el esquema nacional la tiene indicada para casos de esquemas disgregados porque hicieron alguna reacción severa confirmada a pentavalente. No está indicado en otros esquemas, ¿no? Solamente para esos casos. Excepcionalmente, podría ser necesario aplicarles esta presentación si fuera un niño entre el rango de 5 años a 9 años de edad que no completó sus esquemas de pentavalente y DPT, ya ha tenido algún accidente que ponga en riesgo de contraer tétanos, ¿no? Pero recordemos que cuando hubo el brote de difteria, también se amplió lo que es
los rangos de edades de aplicar la DPT y la vacuna de DT. Quiere decir que actualmente no debería haber niños expuestos o susceptibles, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa alerta sanitaria que se hizo, se le pudo completar a los niños que estaban atrasados, que no habían recibido su DPT a los 4 años y que habían cumplido 5 años, se les pudo completar. Ese es el caso de la pregunta por DT pediátrica. La otra pregunta era por, ¿qué más era? No me olvidé. BPH. ¿Se podrá BPH colocar en varones. en niños? En realidad la vacuna BPH del laboratorio sí lo indica también en varones, igual desde la adolescencia hasta los 21 años de edad, pero el calendario nacional por el momento solamente contempla a las niñas adolescentes. En la parte privada sí hay establecimientos privados que ya han considerado la vacunación en adolescentes contra el virus papiloma humano. No está contraindicado. Bien, ok, licenciada, entonces vamos a cerrar el tercer tema con la licenciada Vanessa. Vanessa, ¿puedes habilitar tu micrófono? Licenciada, buenas tardes. Disculpe que se insista con el tema de la vacunación de la DT adulto. Por ejemplo, si vacunamos a una mujer que está en una edad reproductiva, vale decir, no sé, 24 años, se acerca porque recibe su primera dosis, como debe ser, y se le cita 2 meses después. Ya no se escuchó. Licenciada Vanessa. Sí, yo también escuché. Licenciada Vanessa, ¿puede Disculpe, repetir ¿me tu escucharon? pregunta? Sí, ¿puedes No. repetir tu pregunta? Disculpe, como decía, por ejemplo, en este caso de la vacunación de la DT en mujeres, Uy, ya no se escuchó de nuevo. Que entiendo su micro. la primera dosis se le coloca a la mujer en edad reproductiva, ejemplo, no la DT adulto. ¿Y qué pasa si en ese transcurso la mujer no fue a los 2 meses como se le había citado y en todo caso sale gestando? La segunda dosis de la DT se lo colocaría a partir de las 20 semanas como ya un esquema de gestante. Claro, y cuando tenga 27 a 36 semanas, la DPTA, y ahí cerraste su esquema de 3 dosis por 10 años. Pero si a lo mejor en 5 años ella vuelve a salir gestando, a las 20 semanas le pones DT y entre las 27 a 36 DPTA y ahí cierras. Nada más, porque ya tenía un esquema de 3 dosis previo. Solamente que en su nueva gestación le vas a poner esa DT y esa DPTA para proteger al bebé a través de la placenta. Bien. Bien. Muchas gracias a los que han participado hasta el momento y también a los que han participado a través del botón de chat. Quedan algunas preguntas, pero lo vamos a contestar al término del cuarto tema. Licenciada Fiorella, podemos continuar.